cositas, lo que el LEL, y como es el primer modelo, vamos a hacer un repasito rápido, solo para recordar un poquito dónde estamos parados y todo esto que venimos trabajando. Aprovechen a hacer preguntas. Ahora que ya hicieron algún símbolo, probablemente surjan algo diferente, algo que les llama la atención o algo por el estilo. Tengan presente que estas cosas que estamos viendo, ustedes saben que cuando termine el cuatrimestre van a tener que, del caso que les tocó, hacer una presentación. ¿Qué significa hacer una presentación? Significa contar qué hicieron, cuál fue el proceso, digamos, con qué problemas se encontraron. El problema del dominio, ¿no? O sea, ¿de qué es el caso? Digamos, qué cantidad, qué problemática léxica detectaron? Ustedes saben que cada TP se va a ir corrigiendo oportunamente, por lo tanto al final yo no necesito que, por ahí pido ver un símbolo, un escenario, pero es por otros motivos, no para corregir errores. Se supone que durante todo el cuatrimestre que ustedes van a ir trabajando con los docentes, van a ir corrigiendo todos los problemas que van teniendo. Entonces, al final, lo que tienen que hacer es defender la ingeniería de requisitos que hicieron, que encontraron, cómo utilizaron todo el proceso. Falta un montón, ¿no? Del proceso todavía, pero bueno, eh, al final lo van a tener que defender. Ay, no me acuerdo por qué hice esta aclaración. No me acuerdo. Arranqué pensando en algo y corté lo que estaba diciendo para hacer esta aclaración de que al final va a haber una presentación. Bueno, ya que estoy con la presentación, sigo, por ahí me vuelve. La presentación, ustedes la van a entregar en un video y nosotros después vamos a decidir en función a cómo llegamos al final del cuatrimestre con los tiempos y todo. De qué manera lo implementamos. Hay veces que lo que hacemos se corrigen todos los videos y se pone nota, ¿no? Y esa nota y después se eligen los mejores videos y lo pasamos de manera virtual. A mí no es lo que más me gusta, me prefiero hacer una clase presencial donde podamos juntarnos y que ustedes cuenten de forma presencial, pero cuando son tantos, imposible, porque necesito como 4 o 5 clases. Ya creo que se los expliqué, de 15 clases que tenemos en el cuatrimestre. Es una locura pensar que tenemos una presentación en 5 clases o 4 clases, es una locura. Entonces tenemos que buscar métodos alternativos. ¿Por qué el cambio de estrategia? ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros antes trabajábamos con casos más grandes, más complejos, y lo que estamos haciendo ahora es reducir los casos a cuestiones más simples, para que sean más chico el LEL, más chicos los escenarios y tener el tiempo necesario para poder desarrollar todo lo que hay que desarrollar en el cuatrimestre. Por eso vamos a ir viendo cómo funcionan estos nuevos casos. Pues es la primera vez, la verdad, es que los vamos a usar. Antes los casos los traían los mismos grupos y se trabajaba directamente con esos casos, que es muy interesante para hacer, pero tiene que ser con una cantidad limitada de gente, ¿no? De alumnos, porque si no se nos descontrolan los tiempos. Así que, bueno, eso es un cambio que estamos implementando este cuatrimestre, que necesario para poder avanzar. Entonces, habíamos dicho que nosotros estábamos trabajando con una estrategia, que esta estrategia es una estrategia general de la ingeniería de requisitos y que llevada al proceso basado en escenarios, ¿no? Llevado a este proceso que estamos viendo nosotros en particular, se aplicaba para comprender el universo discurso actual, la construcción del LEL y de los escenarios actuales, y para proyectar el universo discurso, los escenarios futuros y el LEL de requisitos. Y finalmente, ¿no? Se explicitaban los requisitos en algún documento, una especificación, un documento cualquiera no, que es un documento, un Word,
que puede tener los requisitos y nada más, puede ser un documento de especificación que tenga secciones, formato. Eso ya es una elección propia a veces de cómo trabajar en las empresas. Si la misma empresa a veces les piden que utilicen una norma de especificación, bueno, o ustedes están acostumbrados a trabajar con una norma, quieren usar una norma, bueno, tienen un documento de especificación mucho más estructurado y más completo. Habíamos visto, ¿no?, la importancia del LEL en función al em, en función a este párrafo. Yo me tomé la libertad de buscar qué significaba cada una de las palabras. Bueno, miren, moro, yo pensé que de número era porque era de carrera. La verdad es que estaba errada. Pues dice, de gran calidad destacado. Bueno, moro es el caballo que habíamos visto, de número es de gran calidad, de número, ¿vieron? Como de 10 sería, ¿no? Como si es de 10 el caballo. Matucho es caballo, Ganena Yacucho, bueno, referencia a carreras cercanas de apuestas, ¿no? Más plata que agua bendita, muchísimo dinero, pingo, caballo. Acá tenemos tres maneras de llamar a caballo: moro, matucho y pingo. Y fiarle un pucho, conseguir algo fiado, un cigarrillo en este caso, ¿no? eh, porque se acuerdan que la otra vez no sabíamos, bueno, yo había interpretado, fíjense que pega perfecto, ¿no? Yo llevé un número, pensé en un moro de número, la verdad es que lo pensé sinceramente. Lo vi el caballo con el número de las carreras, porque como habla de las carreras, podría perfectamente aplicar. Sin embargo, en el gauchesco, cuando se dice de número, se está haciendo referencia a la calidad. Profe, una consulta. ¿Sí? Cuando ¿podés volver a esa? ¿Acá? Sí. Cuando dice lo de fiarle un pucho, que es, lo marca como conseguir algo fiado, Sí. en este contexto no sería más como una especie de, como confiarle la plata al caballo porque uno sabe como que va a ganar plata con el caballo, una cosa así. No, me suena que es más una expresión de confianza, ¿no? Pero Claro, por eso, sí, sí, sí. sí, pero como toda poesía, ¿no? Como toda literatura, narrativa, bueno, uno le puede dar, ¿vieron? Yo le puse, vos estás todo en todo tu derecho a darle la interpretación No, sí, esa, obvio, 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 como obvio. yo le di la interpretación de número, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio. ¿Viste? Y lo expliqué y realmente, es más, cuando leí que se refería a calidad, volví a buscar información porque dije, no, está equivocado. Entonces pongo, en este párrafo busqué y como, no, no, está hablando de calidad. Bueno, Sí, sí, sí. Es sin embargo, complicado el Martín Fierro igual. no, Es complicado. totalmente. Pero bueno, yo creo que lo que tiene de riqueza justamente este tipo de literatura es esta posibilidad de darle significado. Por eso, mira, fíjate, ustedes tienen un apunte de la materia. Yo no le di significado, traté de ser súper explícita. Pero cuando uno lee una poesía, una narrativa de otro estilo, em, la idea es que cada uno tenga una interpretación propia. Pasa con el arte en general, pasa cuando vos mirás un cuadro, una fotografía, ¿no? En el arte lo que tiene es esa, la riqueza es la posibilidad de generar Sí, interpretación. sí, sí, de darle la interpretación. Eso es lo que le da riqueza. Pero bueno, no importa, igual yo lo busqué por las dudas, vieron, como para no decirlo mal, y de hecho lo estaba diciendo mal, pero igual sigo pensando que es discutible, ¿no? Yo llevé un Ah, número de sí. número, queda perfecto acá pensar en un caballo de carrera, ¿no? Porque está hablando de un caballo de carrera. Sí, 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 seguro. Queda perfecto, así que bueno. Bien, habíamos visto, bueno, en fin, algo relacionándolo con el LEL, con lo que nosotros estamos estudiando. Fíjense, quizás esto es justamente para que se entienda con fuerza, está llevado como un extremo, ¿no es cierto? Está llevado como un extremo.
Pero lo importante de acá es esta cuestión que nosotros tenemos de pensar la complejidad del lenguaje. La complejidad del lenguaje, cómo uno puede estar re seguro. Y fíjense, yo, por ejemplo, en mi caso, que sigo pensando que de número tiene una interpretación que tiene que ver con los caballos de carrera, a pesar de tener una explicación, sigo teniendo mis dudas, mi sensación contradictoria. Entonces, esta complejidad no es una complejidad ajena en los ambientes de desarrollo. Cuando digo ambiente de desarrollo no me refiero a nosotros como equipo de desarrollo, no me refiero al cliente. Entre ellos, ¿no? Cómo ellos hablan, cómo ellos se expresan, cómo ellos se entienden. A veces vieron eh, la cantidad de información que rodea, por ejemplo, ¿no? Yo esto lo pensé como el número de un caballo de carrera. ¿Por qué? En el contexto este. ¿Estamos? Es muy probable que si uno viene leyendo al Martín Fierro, yo la verdad que no presté nunca atención cómo se viene usando esto de número. Por ahí se ha usado en muchas ocasiones de número hablando de calidad, ¿no? Como esta expresión es de 10. Nosotros por ahí hoy decimos es 10 puntos. Bueno, eh, ¿qué significa? Significa que muchas veces lo que le da sentido al vocabulario que usamos es el contexto. Es el contexto, es las expresiones que se usan, inclusive, qué sé yo, lo gestual que puede acompañar, ¿no? Lo que un cliente está diciendo. En fin, hay un montón de información que acompaña. Bien, ¿nosotros qué queremos con el LEL? Y nosotros lo que queremos es sacarle toda esta interpretación, que está buenísimo para el Martín Fierro, para una fotografía, para lo que sea, pero no. Nosotros al LEL no le queremos dejar, o sea, nosotros no podemos construir un software bajo interpretación. Tenemos que ser contundentes con lo que estamos diciendo y con lo que estamos comprendiendo. Ahí es donde esto toma una relevancia realmente importante, cuando uno comprende esta diferencia entre lo que es el arte y lo que es la construcción de software, ¿no? Habíamos dicho que el LEL es un glosario que representa el léxico, ¿no? Por eso acá, fíjense que esto, del otro día que lo dije, a hoy tiene que ser total. Esta frase que es muy simple. Ah, ya sé lo que iba a decir. Bien, yo sabía que iba a aparecer de nuevo. Yo cuando estaba mostrando esto, les iba a decir que en la presentación yo a veces suelo preguntar estas cosas. ¿Y cuál es la estrategia en la que se basaron para hacer la ingeniería de requisitos? Y ustedes lo que tienen que corresponder es cosas como esta, es comprender el universo de discurso actual, proyectar el futuro, explicitar los requisitos. Estamos, cuando yo puedo preguntar en un momento, ustedes me hablan de sí, porque del cliente, qué sé yo, y yo preguntarle, ¿qué es el? Y ustedes tienen que responder esto, ¿no? O sea, a eso me refería con la presentación, lo que pasa que lo iba a decir y después me di cuenta que no sabía si había hablado algo de la presentación, por eso corté, seguí con la de la presentación, pero me quería referir a esto, de que no se queden en estas cosas como que son comentarios que yo estoy haciendo. Esto es teoría de la materia, ¿no? Entonces es un glosario que representa el léxico utilizado en el dominio en estudio, en el contexto donde se va a construir el software. ¿Cuál es el objetivo del LEL? ¿Cuál les parece que es el objetivo del LEL? ¿Cuál es? ¿Se Reducir acuerdan? incertidumbre. Facilitar la comunicación entre los distintos miembros del grupo. Eso mismo, ¿no? Alguien también dijo por ahí la incertidumbre. Claro, tiene todo que ver, es bajar la incertidumbre, y si yo bajo la incertidumbre, mejora la comunicación. ¿Sí? Si desambiguo las frases, si desambiguo los significados de las cosas que ellos mencionan, que son importantes para que yo pueda entender el contexto particular, bueno, todo eso me va a mejorar la comunicación y todo lo que eso deriva, ¿no? Porque mejorar la comunicación
tiene que ver con, fíjense, por ejemplo, ¿no? En el Martín Fierro, en ese parrafito, cómo al entender las palabras toma un significado estricto, claro, el párrafo. Con respecto a lo que piensa el autor, que es lo que importa, ¿no? Inclusive el LEL tiene esto, o los glosarios tienen eso. ¿A qué apuntan? A cómo yo quiero que signifique, yo quiero que moro signifique esto. No, es lo que significa moro para el autor. Entonces yo puedo entender lo que el autor dice. ¿Sí? Entonces, matucho, bueno, no sé lo que es matucho. Bueno, una palabra en medio de todo el resto, por ahí uno la completa, ¿no? Con información y puede sacar un significado aunque no sabe si lo es. Pero yo necesito certidumbre para poder entender lo que el usuario dice y poder construir un software en consecuencia. Entonces, perdón, habíamos visto la representación del LEL, que la vamos a ver ahora en los ejemplos. Sí, de que había una taxonomía, ¿se acuerdan que los símbolos se debían, más que se podían, clasificar en sujeto, verbo, objeto y estados? Habíamos dicho que, esperen que le voy a poner un acento porque me molesta. Cómo crear un símbolo, entonces dijimos que se define el, ay, esto me queda atrás el iconito para la presentación F5. Presentar. Ay, esto me pone loca. Vamos a sacarlo. ¿Sí? Definir el nombre del símbolo, asignarle un tipo, objeto, sujeto, verbo, estado, describir la noción utilizando el patrón sintáctico, describir el impacto utilizando el patrón sintáctico. Habíamos dicho que los patrones sintácticos decía en modo general, pero como guía para saber qué contenido tiene que tener la noción y qué contenido tiene que tener el impacto, habíamos dicho que el patrón sintáctico era lo que guiaba esta construcción. Entonces yo tengo un símbolo. El símbolo anteojo. Entonces el anteojo es un objeto. Entonces vengo acá, me fijo qué información hay que poner en la noción y trato de encontrar esa información para completarlo. En general, esto, lo que dice acá, suele abarcar todo lo que puede aparecer. Pero fundamentalmente lo que dice es, fíjese cómo puede definir el objeto y sus particularidades. Estoy leyendo acá un objeto. Identifique otros objetos, identifique si es parte de una jerarquía. Entonces, ¿qué hace con esto? Nos induce a pensar en ciertas cosas para completar la noción y para completar el impacto. Algo que es un error y que ese error se va a ver reflejado en el LEL y lo vamos a corregir para evitar que eso suceda, es que no usan el patrón sintáctico. El patrón sintáctico no está hecho como una ayuda. Define, guía lo que hay que poner en cada símbolo. ¿Sí? Por eso lo primero que hago es lo clasifico y después vengo al patrón sintáctico para ver qué contenido tiene. Esta no la vieron. Está en el apunte, yo recién estaba haciendo un paralelo entre el apunte y lo encontré. Este dibujito yo lo hice hace un tiempo largo, creo que para un artículo, pero está en la tesis doctoral también, porque realmente es sumamente simple y descriptivo. Supónganse que yo encuentro un contexto donde digo, bueno, producto, en realidad esto podríamos hasta ponerlo en 2 diapositivas para que quede más claro. Producto, accesorio, caja de solapa, caja, divisor. Tengo un montón de palabras y frases que me aparecen en un texto y que yo las voy encontrando y las voy definiendo y las voy incorporando al LEL. Cuando aparecen en el texto, aparecen así, aparecen totalmente desordenadas. ¿Por qué? Porque aparecen en determinados lugares donde se está hablando de alguna cosa, ¿no? Por ahí cuando se está hablando de ventas aparece como producto. Cuando se está hablando de cómo se corta el cartón aparece, qué sé yo, el separador y el divisor.
Entonces va apareciendo información a medida de que se va ampliando. Pero fíjense que cuando yo lo ordeno en una jerarquía, y la palabra ordenar no es casual, justamente se acomodan de una manera diferente que me permite comprender mucho mejor el contexto. O sea que la identificación de las jerarquías léxicas no es solamente para decir, bueno, sí, yo encuentro la jerarquía, la pongo porque es... No, no. La idea de tener una jerarquía justamente es la de ordenamiento del léxico. Este ejemplo es bien claro, ¿no es cierto? Hay una diferencia sustancial. Entender que un accesorio puede ser un divisor, un separador, únicamente leyendo el glosario es algo de suma importancia. En el LEL no es que se ve esto. En el LEL uno hace muy sutilmente una referencia. Cuando describe divisor, pone es un accesorio. Cuando define accesorio, pone es un producto. Aunque a ustedes les parezca mentira, para el que lee el LEL, esto tiene este ordenamiento, este que ustedes están viendo acá a la derecha. Ya ve ese ordenamiento de una manera muy sutil, porque nosotros no buscamos en ingeniería de requisitos hacerle luz al usuario en nada. Normalmente ellos usan, ¿no?, estas jerarquías, pero no son conscientes de que existen, o en algunos casos pueden ser conscientes, pero se usan naturalmente. Por eso el otro día cuando hablamos de jerarquía, dice, o acá mismo dice, tiene que existir en el contexto como jerarquía. O sea, yo no puedo decir, pero acá hay una jerarquía porque... No, 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 ellos lo tienen que usar. Ellos en algún momento, por eso son tan difíciles de detectar, porque, bueno, hay que poder interpretar que están hablando de una jerarquía léxica, ¿eh? Ojo con esta palabra, es léxica. Esto no es una jerarquía de objetos que después se pueda transformar, es otro tema. Acá es una jerarquía léxica. También habíamos hablado de puntos de vista. Dice, ¿qué es ser? Nosotros más que ser hablamos del es, pero es o ser, se lo dice de las dos maneras. En general van a encontrar en muchos lados que cuando se habla, que se habla más de ser y deber ser por una cuestión de homogeneidad en la descripción de los puntos de vista. El ser se refiere a la realidad tal como es. Acá tenemos el es. Dice, las conductas y prácticas que realmente no ocurren en la sociedad, las leyes y reglamentos que están actualmente en vigor y se aplican en la práctica. Esto hay que trasladarlo a lo que es una empresa, ¿no?, que son las conductas de los usuarios y clientes y las leyes y reglamentos que rigen, ¿no?, las tareas que realizan. El deber ser se refiere a cómo deberían ser las cosas según ideal o una norma. O sea, según el ideal, tiene que ver con los objetivos organizacionales. Las leyes y reglamentos que deberían existir para lograr justicia, equidad y otros valores éticos. Esto, por supuesto, que son dos definiciones que están relacionadas con la jurisprudencia. Los principios morales y éticos que deberían guiar la conducta humana y la formulación de leyes. Por ejemplo, lo voy a llevar a algo un poquito que normalmente no suelo meterme en ese terreno, solo por, no sé por qué, porque la verdad que puede ser tan importante como el resto, pero digamos, si a mí el usuario me dice que supónganse que tiene una pila de cosas para hacer y le roba al compañero para tener más para hacer. Bueno, eso no sería una cuestión ética, sería un problema que es de otra índole, no es de las tareas, tiene que ver con las personas, con la conducta humana. Bueno, es el deber ser, dice que eso no lo tiene que hacer, que por algo él tiene una pila y el compañero tiene otra pila de cosas. Bueno, ese tipo de cosas tienen que ver con el deber ser y la pregunta acá es, ¿uno la debería ignorar? ¿A qué responde mi software? ¿A que se pueden robar o agregar de una pila a la otra?
o a lo que establece, ¿no?, el deber ser de la organización, que dice que a cada uno se le asigna un trabajo y que debe realizar ese trabajo asignado. Entonces, ahí es donde empieza el conflicto de cómo ellos trabajan con lo que deberían hacer. Y bueno, y acá estaban los ejemplos que habíamos visto, donde habíamos hablado de un entorno hipertextual, que son las palabras que están en negrita, y que tienen que ver con las entradas esto acá está mal, miren, esto acá, el O no va en negrita, ahí está. Siempre que lo miro le encuentro algo. Es impresionante porque se escapan esas cosas. Dice, evalúa la solicitud de pasantía y decide o su aval o su rechazo. Aval es un símbolo, rechazo o rechazado es otro. Puede ser avalado y rechazado. Podrían ser dos estados, ¿no? ¿De qué símbolo de solicitud de pasantía? Entonces, por eso la O no puede ser, bueno, no tiene ningún sentido. Son dos símbolos por separado. Bien, entonces hemos dicho que el LEL tiene tres componentes: nombre, noción e impacto, que el nombre puede ser de 1 a n, que puede tener varios nombres y que son sinónimos, que debe tener un solo componente noción, pero que puede estar compuesto por varias oraciones, que cada oración de la noción como del impacto tiene que ser lo más concreta y chiquita, me sale la palabra, pero tiene que ser una oración que tenga un único verbo principal, sintácticamente hablando, ¿no? ¿Qué significa que tenga un único verbo principal? Y que, por ejemplo, acá dice, analiza la información presentada y verifica su adecuación. Acá bueno, acá tienen dos verbos, miren. Acá justamente, ¿vieron que cada vez que lo miro? Acá tienen un verbo que es analiza y tienen otro que es verifica. Esto se corrige de la siguiente manera. Ahí está corregido. Entonces dice, es el responsable de lo académico, analiza la información presentada, verifica su adecuación a la información de la carrera. Bueno, acá seguramente carrera en este entorno es una... Impacto, evalúa la solicitud de pasantías y decide su aval o rechazo, cambia su estado de disponible. Bueno, esto quedó con así y no va. En evaluación. Acá tienen los estados. Cuando analiza una solicitud y ha liberado cuando finaliza la evaluación. Y esto... ¿Profe? ¿Sí? Perdón por interrumpir, tengo una pregunta. Sí. Me estaría costando un poquito entender, por ejemplo, por qué la línea que dice verifica su adecuación a la formación de la carrera no podría ser considerado impacto, por ejemplo, como una tarea que Sí, realiza. estas dos podrían llegar a ser impacto. Ah, o sea, puede ¿Qué, ser un qué poco subjetivo. sucede? Es subjetivo en este sentido. ¿Qué sucede? La noción dice dejar claro quién es el sujeto. Entonces, vos podés, a veces es muy difícil, acá la verdad es como vos decís, yo lo dejaría también así. Yo lo dejaría así. Diría, es el responsable de lo académico, por ahí se podría poner acá referido a la, a la carrera. Hay que redactarlo bien, pero... ¿No es cierto? Entonces, muchas veces aparece este problema de que hay parte de la noción que en realidad tendría que ir el impacto y cosas del impacto que por ahí podría ir en la noción. ¿Qué pasa? Dejar claro quién es el sujeto es muy amplio. Esto, ¿no es cierto? Es muy amplio. Entonces, muchas veces se puede generar esta confusión de que haya alguna cosa que uno la puso en la noción porque cree estar definiendo quién es el sujeto y después cuando lo vuelve a mirar, por ahí se da cuenta que quedaría mejor o más claro en el impacto en función a que es una acción que hace, ¿no? Suponete, por ejemplo,
dejar claro quién es el sujeto. Muchas veces se pone quién es el responsable, a quién responde, en qué sector de la empresa o de lo que sea trabaja. Se suelen poner ese tipo de cosas, pero en realidad, ¿qué pasa? Uno entiende que deja claro quién es el sujeto cuando empieza a explicar algunas cosas que son por ahí a nivel muy general, pero las podés poner en el impacto y es exactamente lo mismo y queda mucho más ordenado. Es muy normal que eso suceda, pero está bien la observación. Está bien, porque analizar la información, fíjate que acá analizar no es un símbolo, entonces uno podría pensar que analizar la información tiene que ver con cualquier cosa que le llega. No, no está hablando de una solicitud, no está hablando, si ustedes miran acá, está hablando específicamente de, una solicitud de pasantía, por ejemplo. Pero cuando dice que analiza información presentada y verifica su adecuación a la formación de la carrera, son cuestiones más genéricas, no está hablando de algo específico. ¿Qué va en el impacto? En el impacto va, ¿qué analiza? Analiza, suponete, información que o analiza los mails de los estudiantes, de los alumnos. Analiza los horarios de cada una de las materias. Analiza que no haya superposición. ¿Se entiende lo que es la especificidad contra lo genérico? Y muchas veces ahí termina generando algún tipo de confusión. ¿Se ve la diferencia? Sí, sí, profe, ahora me quedó un poco más claro. Claro, Gracias. tranquilamente esto puede estar en la noción. Tranquilamente. Por ejemplo, fíjate, esto evalúa la solicitud de pasantía y decide aval o rechazo, es imposible que esté en la noción, porque está hablando de algo puntual que hace, ¿no? El coordinador. Estos son más genéricos. ¿Qué confunde? Confunden los verbos, porque los verbos son acciones claramente identificadas. Sí, sí, está muy bien la observación, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Bien, solicitud de pasantías, el documento que contiene la información necesaria para proponer una pasantía interna, incluye el plan de trabajo, algo que hay que tratar de evitar, que estoy mirando a ver si no acá no sé, no está, es que, por ejemplo, yo acá estoy hablando de coordinador de carrera, por ejemplo, esto podría ser, es muy común, ¿no? Este sinónimo, porque es muy común que cuando nadie dice el coordinador de la carrera o de carrera, generalmente dice el coordinador o la coordinadora. ¿Qué es lo que yo tengo que tratar? Como estoy definiendo para no entrar en un loop, tengo que tratar acá de decir, el coordinador de la carrera es el responsable, ¿no? No repetir el mismo símbolo, porque ¿qué hago? ¿Lo pongo como un símbolo con un hipervínculo? No tiene sentido. Entonces, no lo puedo dejar sin el hipervínculo. Entonces, nunca hay que autorreferenciar al símbolo cuando se lo está definiendo. Acá lo mismo, ¿no? Es un documento que contiene, incluye el el plan de trabajo, se relaciona con el proyecto de investigación, etcétera. Puede presentar estados como estos. Es elaborado por el docente, es elaborado, se evalúa la solicitud de pasantía y es utilizado para distintas cosas. Y acá cambia. Lo que no me gusta es que se ve que quedaron los, los impactos. Esto me va a dar pie para explicar otra cosa. Fíjense, estos son estados, ¿no? Puede presentar estados como incompleta, presentada, evaluada, aprobada y rechazada. Acá quedó esto de algún otro momento que estaba con cursiva, los hipervínculos. De incompleta, el ANOVA,
quiero aprovechar esto para explicar algo. Estoy tratando de agregar cosas que no hablé el otro día, ¿no? Porque hay cosas que son demasiado puntuales como para decirlas el mismo día que estoy explicando todo. Pero fíjense, yo podría tener esto y que este símbolo, que este estado, que yo declare acá que hay un estado y que no lo ponga como símbolo del LEL. Se entiende que cuando yo pongo en la noción los estados, a los identificar si tiene estados, los estados son símbolo del LEL, eso se entiende, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿podría pasar de que yo tenga un estado que no sea símbolo del LEL? ¿A ustedes qué piensan? Sin miedo, no estoy esperando que contesten ni bien ni mal, solo que contesten, que piensen y Yo pasarlos creo participar. que no, porque si no, se estaría teniendo un estado que no representa nada y no se podría saber qué significa. Bien, me gusta la respuesta. Quiero saber si hay algún compañero o compañera que pueda pensar distinto. Que puede también, ser correcto. Fíjense. Yo puedo hacer, si Podría no, ser, también. oh, Ah, no, Adelante, decilo, adelante. decilo. Dale, adelante. que podría ser un estado que es algo, o sea, como de, ¿cómo era el idioma común? ¿Cómo era que el lenguaje mínimo? O sea, un estado que es obvio la definición, entonces. Está cerca, está bien pensado. No es exactamente, pero está muy bien pensado. No sé si era lo mismo del compañero que iba a hablar. Sí, sí, yo iba a decir que también lo que yo decía es que si es algo muy obvio, no hace falta, capaz. Bien, los tres están en lo cierto. Fíjense que puede pasar lo siguiente. Yo puedo, yo puedo tener un estado que sea como un estado dominante, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que toda factura es activa, me sale, no sé si hay otra palabra para definirla, pero se van a dar cuenta, ¿no? Factura de compra, ¿no? Es activa, pero en algún momento esa factura puede estar cancelada, ¿no? Puede que la cancele porque se equivocó, lo que sea, y se cancela la factura. Entonces, cancelada, sin lugar a dudas, es un estado visible, pero activa es un estado que es propio, no es el estado con el que nace el objeto, por ejemplo. Em, se entiende, ¿no? O sea, hay un montón de casos que son estados que son propios del objeto, del sujeto. Estaba pensando en una persona, a ver, bueno, una persona, uno puede decir que libre, detenido, secuestrado, qué sé yo, aplicado a una persona podrían ser estados que tiene una persona. Pero ¿cuándo aparece el estado libre? Cuando aparece alguno de los otros estados. Si no libre, es un estado como inicial. La persona es libre por default. ¿No? Su estado natural es ser libre. En cambio, si a una persona se la detiene, el libre aparece como un estado posible. En cambio, por ahí para nosotros el libre es como redundante, es como que no tiene sentido. Ahora, en un estado, en un contexto donde a una persona se la puede detener o se la puede secuestrar, bueno, en esos contextos, el estado libre es un estado que toma una fuerza totalmente diferente. Entonces hay que tener cuidado porque esto sí puede pasar. Puede pasar que yo defina algún estado y que diga, sí, el estado libre está, pero en mi contexto puede pasar a detenido. Supónganse que yo estoy trabajando en el Poder Judicial. Entonces yo digo, acá puede pasar únicamente en la sección que yo estoy, únicamente puede pasar a detenido. Pero libre existe, hay un estado libre. Pero para mí no es un símbolo del LEL porque no es de mi contexto. Eso puede pasar, es correcto, hay que evaluarlo de una manera segura, ¿no? No es trivial.
de lo que estamos hablando. Por eso dije, los tres que respondieron, los tres tenían un pedacito de razón en la respuesta. Bien. Profe, no me quedó del todo claro. Entonces, si el Estado es eh, no es parte de mi dominio, digamos, entonces no se define, pero está como en parte en la noción, digamos. Está, claro, porque vos qué querés, vos estás definiendo un glosario. Entonces vos lo que querés es definir los estados que se asocian a solicitud de pasantía. La solicitud de pasantía, suponete que, bueno, está presentada, que no está en curso, o bueno, sí, en curso, o completándose, no está ese estado, que podría ser, dependiendo en qué momento vos arrancás en tu contexto, si la pasantía la ves del lado del estudiante, el estudiante en un momento la solicita, puede ser solicitada, puede ser en curso, puede ser presentada. Pero desde el lado acá del que genera, ¿no? Del que recibe la solicitud, puede ser que esa solicitud esté incompleta, que esté presentada, que sería correcta, no, no sé si, no, correcta no, es presentada, eh, evaluada, aprobada y rechazada. Entonces, los estados dependen del contexto, de cómo ellos lo usan, depende de dónde arranca y dónde termina el contexto que vos estás estudiando. ¿Se comprende? Sí, sí, si el Estado está fuera de mi contexto, no lo defino, no es parte del ley. Exactamente. En el caso, suponete, en curso, está fuera de este contexto que está mostrando este símbolo. Entonces, el Estado probablemente exista, pero está fuera de tu contexto. Entonces, tu contexto define esto que aparece acá, incompleta, presentada, evaluada, aprobada y rechazada, es lo que se llama una cadena de estados. Porque yo puedo pasar de incompleta a presentada, de presentada a evaluada y de evaluada a aprobada o de evaluada a rechazada. Es una cadena de estados que se van sucediendo y que aplican a la solicitud de pasantía. Entonces, si suponete que mi contexto nada termina, no toma la decisión de la pasantía, de la solicitud. No toma la decisión, se toma en otro sector que no es lo que vos estás. Bueno, aprobada y rechazada, probablemente lo pongas, pero no lo definas como símbolos del LEL, porque no exceden a tu contexto. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde estoy apuntando? Sí, sí, se entiende. ¿Todos o alguien quiere hacer algún otro comentario? Estoy hilando fino, ¿eh? Seguimos. Bien. En el caso del verbo, bueno, lo mismo, seguíamos, habrán visto que yo hablé del símbolo al que aplica, ¿no? Siempre en la definición de primero, un estado nunca es solicitud de pasantía aprobada, es solo aprobada, rechazada. El estado es algo concreto, no va el símbolo al que aplica. Ahora, cuando yo defino, sí tengo que decir cuál es a qué símbolo aplica este estado. Y yo podría tener aprobada una solicitud de pasantía, aprobada un cambio de carrera, podría tener aprobadas un montón de cosas. Bueno, los tendría que definir como homónimos. ¿Sí? Guioncito abajo y el número. ¿Por qué? Porque cada estado puede aplicar a un solo símbolo. A un solo símbolo. Entonces, si tengo que aplica muchos símbolos, eso hay que definir distintos símbolos. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá también lo mismo. Ahora después se las voy a subir estas, las vamos a subir para que ustedes la tengan con estas correcciones chiquitas, pero son correcciones al fin que no significa que no puedan confundir, ¿no? Mejor que estén corregidas. Bien.
Em, Bien, siempre va una noción que diga qué símbolo aplica. No tiene que decir aplica, sino es cuando la solicitud de pasantía, ese es el símbolo el que aplica. Ha sido evaluada y cuando con el aval correspondiente y cuenta con el aval correspondiente para continuar el proceso. Entonces dijimos que homónimos, ¿no?, se separan por la barrita y que los homónimos con el guión bajo y los números. Acá había un ejemplo, ¿no?, de docente tutor o como el coordinador de carrera y coordinador. Bueno, generalmente aparece, ¿no? Ojo, ellos tienen que hablar de tutor. Si siempre hablan de docente tutor o si hablan siempre de tutor, docente tutor no va en el LEL. Y si siempre hablan de docente tutor, tutor no va en el LEL. Para que acá aparezca el sinónimo, se deben mencionar los dos términos. Bien, el ejemplo de homónimos, el contexto hipertextual que habíamos visto, ¿no? Cuando yo hago clic en un hipervínculo, voy a la definición de ese símbolo. Y acá estaba de nuevo el metamodelo del LEL con las aclaraciones. Creo que, bueno, acá lo importante es que el LEL representa símbolos del léxico del dominio, que puede haber de 1 a n. Y me interesa acá hacer ahora una salvedad, y es que, si bien lo dije yo hace un ratito, lo voy a repetir. Es de 1 a n el nombre, por lo menos tiene que tener un nombre. Por lo menos tiene que tener una oración la noción, no puede estar vacía, ni la noción ni el impacto. Entonces, fíjense que a veces cuando uno va a definir el símbolo y no le encuentra impacto, noción le van a encontrar siempre, porque si aparece algo significa. Noción le van a encontrar siempre. Ahora, si la definición del impacto no aparece, es casi seguro que no es un símbolo, una de dos, o les está faltando mucha información, que eso puede pasar, en el caso de ustedes puede pasar más, o es que está fuera del alcance del contexto que ustedes están estudiando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los estados que hoy veíamos, supónganse el último ejemplo que era, que mi contexto es hasta que se evalúa. Aceptado o rechazado, yo los pongo, pero no los pongo con hipervínculos porque no corresponden a mi contexto. Entonces, si yo en mi contexto, donde solo se manda a evaluar, defino que es aprobado y que es rechazado, no tendría que encontrar impactos porque no sé qué es lo que hacen, no sé qué significan, no sé a qué otros estados puede pasar, no está dentro de mi contexto para poder definirlo. Bueno, eso suele suceder. Habíamos dicho que el LEL tiene dos principios, el de circularidad y el vocabulario mínimo, y que teníamos un proceso de construcción, ¿no?, que es identificar los símbolos, clasificarlos y describirlos, completando los tres componentes y utilizando el patrón sintáctico. Y una vez que está todo completo ya, ¿no?, que está completo, verificar el LEL y validar el LEL. ¿Se acuerdan que, no sé si fue la primera o segunda clase, vimos, ¿no?, que era verificación y que era validación? No me acuerdo si les mostré la verificación del LEL, pero tengo la idea que sí. Bueno, la verificación es bastante interesante porque si yo les diera a ustedes para hacer una inspección del LEL, ¿se acuerdan que la técnica que se usaba para verificar era la de inspecciones? Ustedes aprenderían a usar el LEL no desde lo que hay que hacer, construir desde lo que hay que hacer, sino construir desde lo que saben que no hay que hacer. Pero es súper efectivo, porque cuando uno sabe cuáles son los defectos, cómo se hace una inspección o una verificación. Uno prepara una verificación, a ver, si ustedes a mí me dijeran, ¿cómo se podría verificar un partido de fútbol?
para ver que no se cometan, que todo funcione como tiene que funcionar. Yo no tengo ni idea cómo funciona un partido de fútbol. La verdad es que tengo más que lo que puedo escuchar de que hay dos equipos, de que hay dos arcos, sé que hay algunos nombres que están dando vueltas por ahí, pero no sé bien qué significan, córner, esas cosas. Veo que va un jugador por una esquina, pero no podría darle un contexto claro. No sé si va un jugador en particular, quién lo elige, no sé si puede patear para cualquier lado, si tiene que rebotar un compañero para poder entrar, no tengo idea. Pero si yo tengo que hacer una verificación, tengo que conocer de lo que estoy hablando. Generalmente, cuando uno define cómo se debe verificar algo, es porque tiene mucho control sobre ese algo. Por ejemplo, si yo quiero verificar el LEL, tengo mucho control sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. De hecho, antes de hacer la verificación del LEL con inspecciones, nosotros veníamos trabajando con el LEL y veníamos haciendo una lista de los problemas recurrentes que veíamos en los estudiantes, ¿no? Veíamos que ustedes digo, los estudiantes cuando trabajaban, cometían errores en esto, en esto, en esto. Entonces empezamos a decir, bueno, obviamente que hay cosas que cuestan más incorporar del modelo. Bueno, esas cosas hay que verificarlas. Porque yo cuando pienso en una verificación no me quedo solamente en lo obvio. Por ejemplo, yo puedo decir, la pregunta que podría hacer es, bueno, sí, esto hay que cambiar, hay que poner una barra. Pero bueno, ¿es un golpe tremendo para el LEL? Y no, puede traer confusión, sí, pero la verdad es que no es sustancial. Ahora, si tengo un componente vacío, por ejemplo, tengo el impacto vacío, sí me puede traer problemas, porque me va a dejar sin comprender el símbolo. Si existen sinónimos no detectados, ¿me puede traer problemas? Sí, me puede traer problemas. ¿Por qué? Y porque el sinónimo no detectado es un conflicto en el léxico. Porque yo hablo con uno y ese uno creo que estoy hablando de ciertas cosas y cuando hablo con el otro y utilizo el otro sinónimo creo que estoy hablando de otras cosas. Entonces, puede traer una confusión enorme. Dijimos que el LEL tiene como sentido mejorar la comunicación, porque yo necesito precisión en la comunicación. Entonces, bajo ese concepto, yo necesito desambiguar las definiciones con el LEL. Entonces, quiero saber si hay sinónimos que los tengo que identificar para juntarlos. Es muy fácil encontrar sinónimos. Cuando ustedes ven dos símbolos, que las nociones son iguales, que los impactos son iguales, que por ahí lo que difiere es una oración de uno o de otro, son sinónimos. Acá no hay duda. ¿Cuándo no es sinónimo? ¿Es que dos símbolos pueden tener la misma noción? Sí. ¿Pueden tener la misma noción, el mismo impáctico y no ser sinónimos? No. Si tienen la misma noción, los impactos tienen que ser distintos o diferir sustancialmente. O esa diferencia no poder juntarse en uno, ¿no? O sea, hay muchos criterios que hay que aplicar, criterios propios que hay que aplicar. Habíamos dicho, ¿no?, que se hacía una entrevista, que se grababa y que se generaba un documento de desgrabación. Bueno, lo que hoy les vamos a dar es este documento. Con ese documento van a construir el LEL y van a construir los escenarios actuales. Nada más que eso. Oh, no hoy, no se asusten. Hoy solamente vamos a empezar con el LEL. Y con ese mismo documento vamos a construir los escenarios actuales. Y de ahí vamos a hacer un corte y vamos a seguir proyectando el universo y curso futuro con una mirada diferente sobre el mismo caso, pero ya la mirada de ustedes, ¿no? Entonces dijimos que teníamos distintos caminos para construir el LEL. Literatura del dominio o personas. Que yo podía tener solo la literatura del dominio, solo las personas o combinar las dos fuentes de información. Que dependiendo de cómo es el contexto. Yo no puedo decidir nada ahí. Es nada más que lo que está en el contexto. ¿Cómo lo puedo saber? Y ustedes lo que tienen que asegurarse es que cuando hay un manual, una manera de asegurarse cuáles son las fuentes de información que ustedes tienen que consultar es preguntarle a los usuarios cuando tenés un problema, ¿cómo lo resolves? ¿A quién o dónde consultás?
Bueno, si la consulta es un manual de procedimiento, ese manual de procedimiento no hay que dejarlo de lado de ninguna manera, pero que hay que asegurarse que esté vigente. ¿Qué significa? Que esté actualizado o que que como dice el manual se hagan las cosas, ¿no? Que sea normativo. Y cuando entonces, y si les dicen que le consultan a una persona, bueno, uno ahí está encontrando un nodo de conocimiento muy importante. Fíjense que la pregunta es esa. ¿A quién le consultás o a dónde consultás cuando tenés un problema o una duda? ¡Pling! Salta una fuente de información relevante. No significa que no existan otras, pero sí significa que tenga. Entonces, cuando yo tengo literatura del dominio, lo que tengo que estar seguro es que no está vieja, que no está desactualizada. Bueno, acá estaba la heurística que no hace falta, ya con lo que estuvimos viendo, habíamos dicho que generábamos la lista y hacíamos la construcción del LEL de manera incremental, ¿no? De manera iterativa e incremental. Símbolos semillas, que se sacaba del objetivo del sistema, se creaba una lista donde se iban poniendo los símbolos y se los iba clasificando. Se buscaba en el documento con el que estaban trabajando información para completar la noción y el impacto, y una vez que se terminaba, se identificaban símbolos potenciales que se incorporaban a la lista y se iba repitiendo este proceso hasta que no haya más símbolos nuevos. Habíamos visto también que la lista, que yo podía trabajar con más de un documento, y acá lo que es importante es que este proceso iterativo que vimos recién, ¿no? Que yo digo, hasta que no aparezca más símbolos nuevos, no haya más información para los símbolos que se están construyendo, significa que agarro un documento y lo trabajo hasta agotarlo. Nosotros tenemos, ustedes van a tener un solo documento, pero si tuvieran más de uno, se hace por cada documento, ¿no? Se va agotando cada documento. Y esto que no lo vimos la semana pasada, que podemos aprovechar para hablar un poquito, que tiene que ver con la verificación del LEL, tiene que ver con los tipos de defectos que yo puedo encontrar. Fíjense, acá están por grupo, de descripción, de clasificación, de identificación y de referencia. ¿Qué problema puedo tener en la descripción? Símbolos mal descriptos, símbolos incompletos, descripción incompatible con el tipo. Yo defino que también, así como hoy encontramos que yo puedo tener partes de la noción que son impactos y viceversa, también a veces se fuerza un símbolo. Supónganse, yo digo un LAM, y cuando digo la UNLAM, digo, bueno, la UNLAM es un objeto, porque es un edificio o es una universidad, es un objeto, pero resulta que cuando yo la quiero definir, no me cierra como objeto, me cierra como sujeto, porque es como que la UNLAM hace cosas. Entonces, a veces queda definido como un objeto, pero cuando uno lee internamente está definido como un sujeto. De clasificación, no, perdón, esto de incompatible con el tipo, no, lo que expliqué recién es de clasificación incorrecta. Esto de descripción incompleta con el tipo es que pongan en la noción el impacto cosas que no dice el patrón sintáctico. Se refiere a eso, perdón. No, descripción incompatible con el tipo es lo que dice el patrón sintáctico en el sujeto es que definas quién es el sujeto. Bueno, no definieron qué es el sujeto. Definieron, no sé, con quién está casado el sujeto. Bueno, eso no está incompatible con el tipo. Por eso hoy les decía, ¿no? Sigan el patrón sintáctico, pongan lo que dice el patrón sintáctico que hay que poner, porque justamente lo que va a buscar después la inspección es ese tipo de cosas. En cambio, la clasificación incorrecta es lo que explicaba de un LAM. De identificación, bueno, símbolos omitidos, esto es que no barrieron bien el documento, o que cuando ustedes definen un símbolo, hay símbolos que no los identificaron. Eso puede pasar. Entonces hay que estar muy atento a qué es relevante para el contexto. Sinónimos incorrectos, a veces al revés de lo que yo expliqué antes, que yo decía, ¿puedo tener dos sinónimos? ¿Los puedo detectar? Sí, los puedo detectar. Ahora, ¿qué pasa si yo puse algo como sinónimo, pero resulta que cuando
hurgo en los significados de cada palabra, no lo son. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? ¿Eso cómo se nota? ¿Por qué la inspección lo puede detectar? Porque lo que detecta es que hay más de una definición adentro de la noción y hay más de una definición de cosas del impacto. Se ve en la definición. Uno cuando lo analiza dice, acá hay cosas raras, hay cosas que esto no se puede hacer para esto. Entonces, ¿por qué está acá? Bueno, de referencia, falta de referencia a otros símbolos, ¿no? Vieron hoy yo que marqué, decía, estos son símbolos, los ponía en negrita. Bueno, por ejemplo, los estados estaban en cursiva, pero resulta que yo estaba mostrando negrita. Bueno, eso es una falta de referencia. Y mal uso de símbolos. Esto de mal uso de símbolos es el caso de, por ejemplo, que yo tenga una planta que decora una oficina. Tengo la planta que es la fábrica y que use planta para las dos cosas. No, yo no puedo usar planta para las dos cosas. Alguna le tengo que buscar un sinónimo y o los pongo como homónimos, ¿no? Que significan distintas cosas, pero tengo que tener cuidado de no usarlos invertidos, ¿no? Aparece un tercer caso, que yo tenga la planta de la oficina, la planta fábrica y que tenga la planta del pie. Entonces, cuando yo como planta del pie no hace referencia a algo propio del contexto, digo porque la planta del pie no puede usar planta, porque planta en este LEL tiene otro significado. Ahí tengo que buscar un sinónimo porque no puedo usar planta del pie. Bueno, acá están descritos los defectos. Esto después ustedes lo pueden leer, qué significan cada uno. Y entonces les voy a mostrar la inspección. Creo que la mostré en la inspección el otro día. ¿Puede ser que la haya mostrado? ¿La qué? ¿La inspección? Creo que no. No la mostré. Bueno, vamos a mostrarla. Bueno, esto que les voy a mostrar es acá, inspección, ¿sí? Acá, ingeniería de requisitos, inspecciones. A ver, vamos a tratar de agrandarlo. No sé si se llega a ver bien. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bien. Proceso de inspección. El proceso de inspección se hace de acuerdo a cómo Fagan lo definió oportunamente en la década del 70. Lo que se hizo en este caso fue adaptar lo que Fagan había hecho para hacer una inspección. Sí, recuerden que en la primera clase hablamos de que la técnica de verificación más utilizada en ingeniería de requisitos es la de inspecciones. Hay varias inspecciones, pero el primero que habló de inspecciones fue Fagan y lo que hacía Fagan hacer un checklist. Entonces uno puede agarrar el criterio de Fagan, ¿no? Y bueno, buscar una manera de reproducir esas inspecciones, reproducirlas con checklist o con cualquier otra manera. Esto que ustedes van a ver acá es con tablas, no con checklist. ¿Por qué? Porque había mucha información del LEL, por ejemplo, y no alcanzaba un checklist. El checklist iba a ser de 50 páginas. Fagan lo que propone es, propone distintos roles, ¿no? Fagan lo que dice es, hay que preparar todo el material, ¿no? Supónganse, vamos a hacer una inspección del LEL, ok, yo tengo que conocer el LEL, primero tengo que saber lo que es un LEL, y tengo que saber cómo se hace esta inspección. Ahora, el LEL de, por ejemplo, ustedes, yo no lo conozco. Bueno, ¿ustedes me lo dan para que yo lo inspeccione? Bueno, ok, entonces yo preparo la información, numero los símbolos, las nociones, los impactos para poder después hacer referencia a dónde está el error.
Entonces se hace toda la preparación, se hace la inspección y se hace una reunión de inspección. La reunión de inspección se sienta el inspector y los autores, por ejemplo, yo y ustedes, el grupo que corresponda. Y yo les cuento cuáles son los errores que encontré y ustedes van tomando nota para después saber qué corregir. Cuando eso no sucede, o cuando hay un error, algo, ¿no? Donde dice, bueno, yo les digo hay un error y ustedes me discuten, no, no es un error. Bueno, y quedamos ahí dando vuelta y un moderador que decide. Y también hay un escriba que va anotando todo como para no olvidarse de nada, ¿no? Desde esa, si no la reunión se hace eterna, ¿vieron? O sea, siempre hay alguien que tiene que decir si es o no es un error y en ese lugar se decide si digamos, eh, la decisión que tome el moderador es lo que los autores deben hacer. Recuerden que en una empresa podría ser el área de QA la que hace la verificación. Entonces, por ahí son ustedes los que hicieron el LEL, los de QA hicieron la verificación. Bueno, el líder de proyecto podría ser el moderador. Los autores después corrigen todos esos errores. Entonces, lo que van a ver acá son distintas tablas, acá se llaman tablas, son formularios, ¿no? Por ahí a mí me va a salir más cómodo formulario, nunca me sentí cómoda con hablar de tablas. Cada tabla, acá esta inspección se hizo, se definió, lo voy a achicar para mostrar y después lo voy a volver a agrandar, para que se vea. Ven por cada una de las tablas o páginas que ahora van a ver, tiene un nombre la página o la tabla, ¿no? Voy a venir acá, perdón, acá está toda la inspección. La inspección dice, ¿no? Que es el reporte de inconsistencias en el LEL, el objetivo es detectar discrepancias, errores y omisión en cada símbolo, proceso, numerar correlativamente los símbolos, completar las páginas 1, 2, fíjense que hay hasta 12 páginas, y después el análisis, ¿no? El análisis es, bueno, según todos los errores que usted detectó, bueno, nada, hay que decírselo a los autores y se verá después si hay que hacer una reinspección o no. Entonces, acá empieza. ¿Cómo hago para que me aparezca? Acá empieza la carátula, resumen cuantitativo de conjunto de símbolos. Todos están divididos por objetivo, los pasos a seguir y el análisis. Acá tienen la página 3, comprobación sintáctica, objetivo, pasos, análisis. Está demasiado grande, ¿no? Análisis, acá tienen la página 4, análisis de nociones e impactos. Ven, permite detectar símbolos sin nociones o impactos y encontrar sinónimos. Acá está lo que comentaba antes. Objetivo, paso, o sea, acá está toda la inspección, cómo se debe trabajar con la inspección. Y después de esto vienen los formularios. Acá voy a achicar de nuevo un poquito. Esta es la carátula, proyecto de consistencia. Lo que vimos recién es que explica qué va en proyecto, qué va en grupo de autores, qué va en versión, qué va en fecha. Sí, va diciendo cómo se completa toda la tabla o cada una de las páginas. ¿Ven? Acá hace referencia a esto, a la página. Un resumen cuantitativo del conjunto. ¿Cuántos símbolos hay? ¿Cuántos tipos sujeto, objeto, verbo y estado? Otros tipos. ¿Qué sinónimos? ¿Cuántos sinónimos hay? Total de nociones. ¿Qué me da toda esta información? Me da volumen, ¿no? Fíjense por ahí, yo puedo decir, tengo 0 objetos. Entonces, un contexto donde haya 0 objetos es bien raro. Entonces, por lo menos me pongo en alerta. Después veré si corresponde o no. Pero esta información es una información, yo la llamaría una información de alerta. Sirve para eso, para dar dimensión, qué sé yo, si yo tengo símbolos
1000 símbolos, es una locura 1000 símbolos. ¿Quién pudo construir? ¿De un LEL de qué? Esto no se puede fraccionar, no se pueden hacer glosarios más chicos. ¿Cómo se puede manejar esta cantidad de símbolos? Una locura, ¿no? Bueno, muchos símbolos puede ser una alerta, algún cero o qué sé yo, o no tengo sujetos. Un contexto donde no tengo sujetos. Bueno, qué sé yo, por ejemplo, un contexto sin objetos podría ser un proceso automatizado. Y podría llegar a pasar que no aparezcan objetos o que la cantidad sea mínima. Un contexto, símbolos tipo sujeto, que no aparezcan, bueno, sujetos pueden ser también, un contexto automatizado puede llegar a ser una alerta, que no aparezcan estados, por ejemplo, me podría poner en alerta si el LEL está bien hecho. A mí, ¿no? Yo personalmente podría pensar, ¿no hay ningún estado? Bueno, puede ser, puede ser. Fíjense que esto que yo estoy diciendo, cero, que haya un cero en alguno de estos, me pone en alerta porque es probable que esté bien. No significa que está mal, solo es algo con lo cual yo puedo entrar en alerta. Y acá, por ejemplo, empieza la comprobación sintáctica. Fíjense, nombre, noción, impacto. Entonces dice, la sintaxis para nombre es palabra o frase, barra, sinónimos. Entonces puede ser un faltante que no tenga el nombre o un sobrante. Por ejemplo, el ejemplo que yo había puesto con la rayita en vez de con la barra, eso sería un sobrante. Podría ser que el faltante sea la barra invertida, ¿no? Podría ser acá poner, falta la barra del sinónimo y acá sobra el guión. Entonces el autor después sabe que tiene que corregir. Obviamente que acaba el nombre, el símbolo, ¿no? El símbolo 1, 2, 10, 18, porque el nombre, eh, porque dice numerarlos los símbolos, ¿no? Bien, entonces yo genero tantas de estas como símbolos tenga. Análisis de nociones impacto. Acá es donde se dice cuántas, por ejemplo, el símbolo A. Uy, apreté control A. El símbolo A, quería poner mayúscula. Ahí está. El símbolo A. ¿Cuántas nociones tiene? 3. ¿Cuántos impactos tiene? 2. El símbolo B. ¿Cuántas nociones tiene? 2. ¿Cuántos impactos tiene? 2. Iguales 0. Impactos iguales 0. Acá no hay ningún sinónimo. Pero cuando dice un símbolo se debe controlar contra todos los símbolos. Entonces supónganse que yo acá digo, sí, tengo 3 nociones y 2 impactos. ¿Y cuántas nociones iguales tengo? 3. ¿Y cuántos impactos? 2. Ah, entonces acá pongo, ¿no? Que pongo un asterisco o pongo una observación para decir, ojo, acá encontré un problema, ¿no? Acá la idea es que esto hay que mirarlo a ver si no hay un sinónimo oculto. Verificación de símbolos tipo objeto. Acá lo que va, que no está acá porque esta es del 2006, no está actualizada, pero lo que va es el patrón sintáctico, lo que va en noción y lo que va en impacto. Entonces se analiza cada símbolo en función de eso. Está para sujeto, para objeto, para sujeto, para verbo y para estado. Y acá dice otros símbolos que hay que definir, que va en la noción y el impacto, porque ¿qué es lo que dice la construcción del LEL? Dice, si usted encuentra un símbolo que no le cae bien ni en objeto, ni en sujeto, ni en verbo, ni en estado, defina un tipo propio. Esto se puede hacer en el LEL, hay que decir, agregar en el patrón sintáctico que va en la noción que va en el impacto, cómo se los identifica. Vieron que decía que los sujetos son las personas, las organizaciones y los sistemas. Los objetos pueden ser tangibles o no tangibles. Bueno, si defino un tipo nuevo, tengo que definir algunas características del tipo y que va en la noción y que va en el impacto. Esto se puede hacer, a veces se subclasifica. Por ejemplo, nosotros hicimos una vez una ingeniería de requisitos para obtener los pasaportes y había dentro de objeto una subclasificación que eran formularios. Había muchos formularios en esa época
Y lo que entonces se definió una subclasificación dentro de objetos como formularios y se dijo que iba la noción y que iba en el impacto para que todos los formularios estén descritos homogéneos, ¿no? Estén iguales. Identificación de símbolos, ven acá sin destacar, para identificar si yo tengo la planta del pie que me apareció, o si estoy hablando de alguno de los símbolos cuando hablo de planta, que es un símbolo que tengo. Uso parcial, esto detecta jerarquías. Vieron que, por ejemplo, ustedes tienen informe de ventas barra informe, informe de artículos barra informe, informe de vendedores barra informe. Ojo, no puede haber un sinónimo de todos. Ahí se ve escondida, cuando pasa eso, se ve escondida una jerarquía. La generalización es informe y el informe puede ser de ventas, de artículos, de vendedores. Por eso les decía, vieron que cuando uno hace la inspección, aprende las cosas que tiene que mirar que pueden estar mal. Aprende mucho a construir el LEL también. El principio de circularidad, ¿no? Dice el símbolo A, ¿cuántas referencias tiene en la noción? 0. ¿Cuántas referencias tiene otro símbolo en el impacto? 0. Bueno, no puede, porque significa que es un símbolo que está aislado. No puede ser. Yo siempre tengo que tener un símbolo que salga de ahí. Con que tenga distinto de 0 en alguno de estos dos ya es suficiente. Bueno, en verificación del principio de vocabulario mínimo, si es que hubiera, y estas son las observaciones. Acá es donde se completa todo lo que se va a llevar después lo que se va a llevar el autor, ¿no? Para poder hacer las correcciones. Y esta tiene otro de comentario general, porque dice que el inspector, cuando hace la inspección, se da cuenta si, por ejemplo, el LEL es un LEL hechos a las apuradas. Si es un LEL, uno muchas veces encuentra errores y hasta errores graves, pero se da cuenta que el LEL tiene un gran trabajo. Bueno, entonces acá en el comentario general es como el inspector ve el artefacto que inspeccionó, en este caso el LEL. Bueno, y acá sigue con los escenarios, ¿sí? Que no la vamos a ver oportunamente cuando veamos escenario. Pero esto es una inspección. De esto habla los defectos que vimos hace un ratito. Estoy bien, ¿no? Cerrando acá. Esto es solo a nivel informativo. No. Bien. Antes de pasar a otro, antes de pasar de hacer el break y pasar a... no me traje el agua y me pica la garganta. Antes de pasar al break, yo quiero hacer referencia al apunte que ustedes tienen en Miel. En Miel hay un apunte que se llama apunte de ingeniería de requisitos, que es este que yo tengo acá, para que ustedes se lo bajen, obviamente. Tienen dos dos literaturas muy importantes de la materia. Uno es esto, digamos, la materia tiene ingeniería de requisitos, conceptos generales de ingeniería de requisitos y tiene el proceso. Todo lo que es de ingeniería de requisitos lo tienen en el libro que está en Miel y que está disponible. Y todo lo que es del proceso lo tienen acá. En este apunte no hay cosas de ingeniería de requisitos. Acá no va a explicar ni qué es un requisito, ni qué es un atributo. Si quieren esa información, tienen que ir al libro. Pero si quieren del trabajo que estamos haciendo nosotros de práctica, está en el apunte. Se divide este apunte en 5 partes. 6, 7, en 7 partes. No, ni idea tengo de cuántas partes. En 7 partes. Una que está muy relacionado con las PPT, ¿no? El proceso de requisitos, ¿sí? La estrategia que estuvimos viendo. Por ahí aparece algo, por ejemplo, información extemporánea, yo creo que no hablé nada. Léanlo si quieren, después lo podemos charlar.
Glosarios, escenarios, requisitos del software, verificación y validación transversal. Tiene que ver con el proceso en general de todos los modelos. Después tienen el modelo LEL y el modelo escenarios. Como ustedes saben que la construcción es distinta en el universo discurso actual que en el universo discurso futuro, lo que está es explicado primero los dos modelos, porque tanto el LEL como el LEL-R son iguales. Entonces se explica el modelo y después se aplica el punto de vista, ¿no? Actual o futuro. Entonces después tienen, ¿no? Los dos modelos, recuerdan, acá se podría agregar de la especificación, eso lo pensé hoy, pero no está todavía. Comprender el universo discurso actual. Bueno, acá tienen LEL y escenarios actuales. Después tienen la gestión de información extemporánea, que estos no tienen por qué verlo. Esto de restricciones también es muy interesante para que se entienda que es una restricción, que las restricciones ya las vamos a empezar, se trabajan en los escenarios, están explicadas después, pero porque sirven con por ahí más fuerza para los escenarios futuros y están asociados con los requisitos no funcionales. Por eso es muy importante y hay una parte dedicada a eso. Después está proyectar el contexto futuro. Acá tienen los escenarios futuros y el del R. Y acá la gestión de información extemporánea a nivel, acá tienen de lo actual y acá de lo futuro. Y finalmente documentar los requisitos, cómo se extraen los requisitos de los escenarios futuros, cómo se derivan en funcionales y no funcionales y el documento de especificación. Acá tienen todo explicado, comprender el universo discurso actual, tienen los mismos gráficos que nosotros que usamos en las PPT, glosarios, ¿no? Fíjense, sujeto, objeto, verbo y estado, es exactamente lo mismo y es un apunte que es top-down. ¿Qué significa? Que va de lo general a lo particular. A medida que van avanzando en el artículo, van llegando a la cuestión más particular. Bueno, nada, que les quería recordar que tenían el apunte, ven que lo que vimos en clase del metamodelo. Ay, ¿por qué me muestra acá? Por ejemplo, qué es un símbolo del LEL, qué es la noción, qué es el impacto, qué es el hipertexto, sujeto, objeto, verbo y estado. Ay, lo que no estoy segura si está acá, ahora me doy cuenta, no me acuerdo. Los patrones sintácticos, si no, acá tienen ejemplos. Sí, acá tienen ejemplos también sobre cómo, sí, está acá. En general, cuando hay así ejemplos, dice, por ejemplo, acá, ¿no? El símbolo correcto construido sería orden de producción, acá está bien correcto, y acá les muestra un ejemplo incorrecto de cómo estaría mal, y les va diciendo por qué, para que ustedes puedan ir estudiando, ¿no? El deber ser y el es, que acá por ahí habría que ponerle o ser, que es como en muchos lados se lo conoce. Digo, ponerlo porque para que no la idea es que nunca se sientan como que hay cosas que no saben de dónde salen, ¿no? Bueno, y acá pueden seguir, nada, el apunte, cualquier cosa que ustedes vean diferente, algo que no les cierra, lo consultan, nos dicen y bueno, vemos qué es lo que hay que hacer. Acá hay más probablemente de las cosas que yo expliqué. Acá están las cadenas de estados de las que estaba hablando, estados dominantes u omitidos, estados que aplican a múltiples símbolos bases, en ese caso son homónimos, ¿no? Bien, nada, la idea es que acá tienen el grafiquito de las jerarquías, del ordenamiento léxico.
sí, que puede ser una mediología, que es parte de, que ustedes conocen, que una taxonomía, ¿no? Que es o es un, perdón, es un o es parte de. Las conocen, o no sé si ya cursaron, pero si no, ya las van a ver también en objetos. Acá tienen también ejemplos, diferencia entre un estado y una jerarquía, sinónimos y homónimos de nuevo, para profundizar. Bueno, creo que está explicado todo como para que acá tienen la verificación y la validación. Em, no está la inspección acá, eso seguro. Puntos de vista del LEL. Bueno, ojo, ¿no? No confundir el punto de vista es y deber ser, que es un punto de vista de la información. Acá el punto de vista, cuando hablamos de lo actual y de lo futuro, tiene que ver con la perspectiva. Por ahí, más que punto de vista, se puede hablar en este caso. No sé si está hablando acá del actual y el futuro, pero ojo, no se confundan con eso para no tener problemas. Bueno, y hasta la página 28 están en condiciones de leerlo y de entenderlo, y si no lo entienden, de preguntar todo lo que quieran, porque tiene que ver con el LEL. Todavía no empezamos con los escenarios, bueno, y de la página 29 en adelante empieza la descripción de los escenarios y así va a ir avanzando. Va en paralelo siempre, ustedes pueden ir leyendo a medida que vamos avanzando en el proceso y en las PPT que van teniendo. Obviamente que no es lo mismo por ahí el ordenamiento que tienen las PPT que lo que está acá, no busquen el mismo ordenamiento, sino que busquen la misma información. La información es la misma, acá puede haber o algo que yo dije que no está en la PPT, que muchas veces pasa, por eso siempre digo que está bueno que estén en las clases, porque en las clases yo agrego un montón de información que normalmente no está en la PPT. Y yo trato de ir agregando en las PPT cosas que después puedan serles útiles a ustedes, pero bueno, igual me quedan cosas colgadas que me voy dando cuenta en el momento, o depende por dónde arranqué a explicar, me surgen algunas cosas que normalmente por ahí no hablo. Qué sé yo, por ejemplo, este cuatrimestre hablé un montón de verificación y hay otros cuatrimestres donde lo menciono y nada más. Bueno, son cambios que se van generando, a veces son espontáneos y a veces son pensados previamente. En este caso es pensado previamente, por eso agregué una PPT y agregué un montón de información referido a la verificación y la validación. O sea que puede haber cosas inclusive acá que yo no dije y que no está en la PPT. Todo es parte del mismo lugar de conocimiento, así que no hay lo comentan, si me lo comentan, cualquier error, cualquier cosa que vean rara, si me lo comentan, mejor lo podemos corregir y dejárselo mejor para los compañeros del próximo cuatrimestre. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profe, perdón, ¿ese documento dónde se encuentra? En miel. En miel. Fíjate. No sé cómo estará Ah, sí, sí, cargado. A había ver, entrado a otra Un materia. apunte. apunte, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Inés. Sí, dice apunte, ingeniería de requisitos, creo. Sí, no sé cómo está. ¿Y el Ya libro? le ¿Cómo confirmo el está? nombre. Sí, Ya les confirma. confirmo Hola el nombre. Flavio. Hola, hola. Hola Flavio, ¿cómo estás? ¿Todo bien ustedes? Todo Todo bien. tranqui. Me alegro. Puede ser el que dice apunte de cátedra, pero está Sí, en formato PDF. No sí, está puede seguro. ser. ¿Es Puede ser, ese? sí. Es ese. Sí, Ahí subimos va. todo en PDF. Sí, sí. ¿Y el libro? Y debería estar también, a ver. Debería decir libro. Sí, 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 Ujú, está justo arriba. ¿Dice libro? Exactamente. claro, digamos, toda la teoría, lo que serían los PPT, que están en PDF, están dentro de un apartado que dice clases de, ¿no? Del proceso, de los conceptos generales. Esas son, digamos, las PPT que muestra Gladys, transformadas en PDF.
Y después hay dos secciones más. Una que dice libro de ingeniería de requisitos, es un PDF, y apuntes de cátedra, y está el que vimos recién, pero en formato PDF. Perfecto. Listo, así nos aseguramos que lo tengan y que lo puedan buscar, que es todo para estudiar, es todo el complemento de lo que estamos hablando acá. Muy bien. Yo quería hacer el repaso nada más que para que ellos después puedan ir a los canales. No sé si, me parece que por ahí es mejor hacer el break ahora, ¿no? Bueno, dale. Y Sí, después sí, sí. así le pueden estar tranquilos hasta la hora que sea para poder avanzar con el LEL. Ujú. Lo que no le dimos son los casos. Para mí la opción es, no sé, Rosa no está, ¿no? ¿Estás Rosa? Parece que No, no, creo que no no la creo vi yo. porque no está con Ujú. está con la cámara apagada. Pero no la estoy viendo. No, No, no bueno, está. no está. Bueno, ¿Vos sí por los casos? ¿Crees que los suba en cada canal? bueno, sí, Así en mientras el hacemos el break. break, sí, hacemos Exacto. Así bien. ya lo tienen cada uno en su canal. Es bien, cada uno va a tener entonces su caso propio, diferente en el canal. Y la idea es que ahora hagamos un break y que cuando volvamos cada uno vaya a su canal y empiece a aplicar la heurística de construcción del LEL, a construir la lista de símbolos, etcétera. Y vamos a ir pasando nosotros para ir viendo cómo van avanzando. Y al final, tipo a las 10, nos vamos a volver a juntar acá para cerrar la clase. ¿Estamos? Buenísimo. Bueno, Bueno, ya son menos 20, ¿no? Ujú. Y Sí. 10, volvemos. 9 y 10 van directamente a los canales. Volvemos y van a los canales, ¿sí? dale. Ok, perfecto. Buenísimo.